Hoy vamos a hacer un repaso por las grandes pandemias que han asolado el mundo a propósito de lo que está pasando con el coronavirus en la actualidad. Voy a ir desde las más leves hasta las que se han cobrado un número exorbitante de víctimas. Así que no pienso hacer esta introducción muy larga porque si no, no voy a acabar nunca de hacer el video porque hay bastante tela que cortar. Y ya, sin más que decir, empecemos y no olviden quedarse en casa y respetar la cuarentena. Número 1. SARS, del 2002 al 2003. Muertes aproximadas 770. El síndrome respiratorio agudo severo, más conocido como SARS por sus siglas en inglés, es una enfermedad provocada por un tipo de coronavirus distinto al que nos afecta el día de hoy. Un brote registrado en el sur de China entre noviembre de 2002 y julio de 2003 terminó con alrededor de 8.000 infectados en 17 países, aunque la mayoría de estos infectados eran originarios de China y de Hong Kong. El virus, al igual que el COVID-19, surgió de un murciélago y se transmitió por zoonosis a los humanos. La buena noticia es que desde el 2004 no se han reportado más casos de este virus. Número 2. MERS, 2012 a la actualidad. Número de muertes aproximadas 850. El síndrome respiratorio de Medio Oriente o MERS, también por sus siglas en inglés, es una enfermedad respiratoria causada por otro tipo de coronavirus. El primer caso reportado fue el de un hombre de Arabia Saudita de aproximadamente 60 años de edad que padecía una neumonía aguda. Este señor murió de insuficiencia renal en el 2012 y luego se reportaron 2 muertes más en la región de Al-Asa. Desde ahí el virus se trasladó a varios países, principalmente de Medio Oriente, aunque también de otras regiones como Corea del Sur, que tuvo un brote en el año 2015. Entre la pandemia del MERS y la que sigue en esta lista se sitúa el COVID-19 con alrededor de 200.000 infectados y 11.000 muertos a nivel mundial. Número 3. Ébola, del 2014 al 2016, aunque los primeros casos son de inicios de la década de los 70. Número de muertes aproximada 11.300. El ébola es una fiebre hemorrágica viral que afecta a los humanos y a otros primates también. El de 2014 fue el brote más generalizado de la enfermedad en la historia. La infección por el virus del ébola fue identificada por primera vez en Sudán y la República Democrática del Congo a inicios de la década de los 70. La enfermedad aparece normalmente en brotes en las regiones tropicales del África subsahariana. Hasta el momento existen como 5 cepas identificadas del ébola, siendo la cepa ébola Zaire la que tiene la mayor tasa de mortalidad, llegando hasta un 90% en algunas de las epidemias, con una media de un 83%. El primer brote tuvo lugar el 26 de agosto de 1976 en Yambuku, una ciudad del norte de Zaire, actualmente la República Democrática del Congo. Varios años después, en el 2014, surgió el mayor brote de la historia de esta cepa y también el mayor brote registrado de esta enfermedad hasta la fecha, afectando inicialmente a países del África subsahariana, entre ellos Nigeria y Liberia, y también después hubo casos en España y en Estados Unidos. Número 4. Fiebre amarilla, fines de 1800. Número estimado de muertes de 100.000 a 150.000. Los científicos consideran que la fiebre amarilla se originó en África y se transmitió por zoonosis entre primates y humanos. El virus y el vector, que es un mosquito denominado Aedes aegypti, fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Esta enfermedad es endémica de áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica y África. Su presentación clínica es variada, fluctuando desde una enfermedad febril leve y autolimitada, que es lo más frecuente, hasta una enfermedad hemorrágica y hepática grave con un 50% de letalidad. La palabra amarillo del nombre se refiere a los signos de ictericia que afecta a los pacientes enfermos severamente. Durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y Europa. 5. Gripe porcina, del 2009 al 2010. Número de muertes aproximadas 200.000. Fue la segunda pandemia causada por el virus de la gripe H1N1, casi un siglo después de la gripe española. De todos modos, se trata de una nueva cepa del H1N1
que se originó cuando los virus de la gripe aviar, la gripe porcina y la gripe humana se combinaron con un virus de la gripe porcina euroasiática, razón por la que se le conoce como gripe porcina. El brote apareció en cerdos en una región del centro de México y a partir de ahí se propagó. Se estima que entre el 11 y el 21% de la población mundial de entonces contrajo esta enfermedad. Número 6. Grandes pestes del siglo XVIII. 1700. Número de muertes aproximadas 600.000. Fueron diversas epidemias que surgieron en distintos países. La más importante fue la peste rusa de 1770 a 1772, también conocida como la peste de 1771. Murieron entre 52.000 y 100.000 personas solo en Moscú, cuya población se vio drásticamente reducida en una tercera parte. Número 7. Epidemia de viruela japonesa del 735 al 737. Número de muertes aproximadas 1.000.000. Se desarrolló en el contexto de intercambios crecientes entre Japón y el continente asiático, que dio lugar a otras epidemias. Comenzó en el año 735 en la ciudad de Daisafu, Fukuoka, luego de que un pescador japonés la contrajera en Corea. La enfermedad se propagó rápidamente y terminó afectando a la mayor parte de la isla, donde murió cerca de un tercio de la población. Número 8. Cólera, de 1817 a 1923. Número de muertes aproximada 1.000.000. La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable son los principales responsables de la propagación del cólera. Entre 1817 y 1923 se produjeron las primeras 6 pandemias de esta enfermedad en distintos puntos del continente asiático. Número 9. Gripe de Hong Kong, de 1968 a 1970. Número de muertos aproximados 1.000.000. Fue la tercera de esta serie de pandemias asiáticas. El primer registro del brote en Hong Kong data del 13 de julio de 1968 y a fin de mes ya había llegado a Vietnam y Singapur en Indochina. Número 10. Gripe rusa, de 1889 a 1890. Número de muertos aproximado 1.000.000. El virus de la gripe A subtipo H2N2 se encuentra en las aves y según algunos investigadores médicos surgió por primera vez en Rusia en el año de 1889. Si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente de que haya sido este tipo de virus, la pandemia causó cerca de 1.000.000 de fallecimientos. Número 11. Gripe asiática, de 1957 a 1958. Número aproximado de muertes 1,1 millones. Si la gripe rusa fue la primera pandemia de gripe A, la asiática fue la segunda. Algunos autores creen que se originó por una mutación en patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente. El virus se identificó por primera vez en Guizhou, China, y se propagó a Singapur y de allí a Hong Kong. Posteriormente se propagó hacia los Estados Unidos. Número 12. Grandes pestes del siglo XVII, 1600. Número de muertes aproximada 3 millones. Fueron distintos brotes de la peste bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo. Uno de los más significativos fue la Gran Peste de Londres, que duró de 1665 a 1666. Fue la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Número 13. Peste antonina, del 165 al 180. Número de muertes aproximadas 5 millones. Cuanto más se retrocede en el tiempo, menores son las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias. Pero hay evidencias históricas más que suficientes para saber que la peste antonina fue devastadora en su tiempo. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en el Medio Oriente. Se cree que la enfermedad pudo haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Se la conoce como la peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma de aquella época. De hecho, hay indicios de que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año de 169 víctima de este mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que la convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia. Número 14. La tercera peste,
año 1855. Número estimado de muertes, 12 millones. La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yunnan, China, durante el quinto año del emperador Xianfeng de la dinastía Qing. Desde allí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la India, donde causó cerca de 10 millones de muertos. Es la sexta pandemia más letal de la historia. Número 15. VIH-Sida. De 1981 a la actualidad, número estimado de muertes de 25 a 35 millones. El SIDA, como todos saben, es causado por el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, que se originó en primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. Si bien varios subgrupos de este virus adquirieron la capacidad de infectar a seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica, el subgrupo M del VIH-1, en Leopoldville, República Democrática del Congo. Esta fue la cepa que se disparó a inicios de la década de los 80 y que fue detectada en Estados Unidos e identificada primeramente como GRID o Gay Related Immune Deficiency. Actualmente a nivel mundial existe alrededor de 37,9 millones de personas que están infectadas con el VIH y solamente en el 2018 murieron alrededor de 770,000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es la región más afectada y el 61% de los nuevos contagios provienen de allí. El número 16. Plaga de Justiniano, del año 541 al 542. Número estimado de muertes de 30 a 50 millones. El epicentro fue Constantinopla, que en la actualidad es Estambul, capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. El origen fueron las ratas que llegaban de los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. El emperador Justiniano I también contrajo la enfermedad, pero sobrevivió a esta. Los cálculos van de 30 a 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia, y abarcan los 2 siglos en los cuales ésta resurgió. Esto la convierte en la cuarta pandemia más letal de toda la historia. Número 17. Gripe española, del año 1918 al 1919. Número estimado de muertes de 40 a 50 millones. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe H1N1 y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad. Esto debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Lo interesante es que España no sufrió particularmente más que otros países de Europa, pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertos en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Esto no ocurrió en España, que se había mantenido al margen del conflicto, y por eso se empezó a hablar de gripe española. Número 18. Viruela. Año 1520. Número estimado de muertes, 56 millones. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. Número 19. Peste negra, del año 1347 a 1351. Número estimado de muertos, 200 millones. Se le considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea, disputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad, en el año de 1343. Alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Las estimaciones más conservadoras sostienen que mató al 30% de la población europea, pero las más audaces dicen que fue en realidad el 60%. El continente tardó alrededor de 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones como Florencia y sus alrededores tardaron hasta el siglo XIX. Hace calor. Y nada amigos, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, me haría muy feliz si me regalaran dedos arriba.
y lo compartieran. No se olviden suscribirse al canal y nos vemos en un video muy pronto. Y por favor, quédense en sus casitas. Bye.